¿Alguna vez has pensado en cómo una simple elección puede transformar por completo la vida de dos personas? A veces, es en las decisiones más triviales donde el destino revela sus intenciones más sorprendentes. No olvides darle like y suscribirte al canal para recibir nuevas historias cada semana. Esta historia comienza con un hombre llamado Daniel, acostumbrado al poder y al lujo, un millonario que a los 40 años había conseguido todo lo que el dinero puede comprar. Rodeado de mansiones, coches deportivos y viajes exóticos, parecía tener la vida perfecta, pero detrás de esa fachada de éxito había algo que faltaba, un vacío que ni toda su riqueza podía llenar. En medio de la meticulosa rutina de su vida privilegiada, se dio cuenta de que necesitaba una nueva limpiadora. Para muchos, una contratación tan simple como esa pasaría desapercibida, pero para él sería el primer paso hacia un cambio inimaginable. Quería a alguien joven, alguien que pudiera traer un nuevo aire a ese ambiente que, a pesar de ser opulento, se había vuelto frío y sin vida. Fue entonces cuando apareció una chica que no tenía nada en común con el mundo de Daniel. Venía de una realidad completamente diferente, llena de desafíos y dificultades, pero traía consigo una energía contagiosa y una inmensa voluntad de trabajar. Para ella, esa oportunidad era más que un empleo, era una oportunidad para cambiar su vida. Lo que ellos no sabían era que, a partir de ese encuentro, sus vidas tomarían un rumbo inesperado, marcado por secretos, pasión y decisiones que desafían todo lo que conocemos sobre el amor y el sacrificio. Imagina tener todo lo que el dinero puede comprar, pero sentir que algo esencial siempre está fuera de alcance. Ese era el dilema que definía la vida de Daniel en nuestra historia. A los 40 años, había construido un imperio, dueño de varias empresas, inversor exitoso, era admirado y envidiado por muchos. Pero, dentro de los muros de su inmensa mansión, la realidad era otra. La vida de Daniel estaba marcada por un lujo casi asfixiante. Todos los días, se despertaba en una cama king size, envuelto en sábanas de seda, rodeado de paredes adornadas con obras de arte de incalculable valor. A su lado, se abría ante sus ojos una vista espectacular de la ciudad, un panorama que para muchos sería un sueño, pero que para él se había convertido en un paisaje común, sin brillo. Su desayuno era servido por empleados bien entrenados, que ejecutaban sus tareas con la precisión de un reloj suizo. Pero a pesar de la abundancia de opciones gastronómicas, Daniel comía en silencio, solo en la mesa, mientras la grandiosidad del comedor solo acentuaba el eco de su soledad. Cada detalle de la vida de Daniel estaba meticulosamente planificado. Reuniones de negocios, cenas de gala, eventos benéficos. Siempre estaba rodeado de personas, pero rara vez sentía una conexión verdadera con alguien. Su esposa, con quien compartía la mansión, era más una socia en los negocios que una compañera de vida. Juntos habían construido esa fortuna, pero, con el tiempo, el amor se transformó en una relación de conveniencia, en una asociación fría y calculada. Y así, Daniel continuaba con su rutina, repetitiva y sin emoción, en una vida donde todo parecía estar bajo control, pero que al mismo tiempo escapaba de su control. La mansión, con sus interminables pasillos y salas lujosamente decoradas, parecía más una prisión dorada. Poseía todos los bienes materiales que alguien podría desear, pero la verdadera felicidad, la sensación de estar vivo, parecía siempre distante, como un sueño imposible de alcanzar. Fue en ese escenario de riqueza y vacío donde se dio cuenta de una necesidad aparentemente simple: contratar una nueva limpiadora. No había nada especial en ello, solo un detalle más en la rutina de la casa. Sin embargo, sentía que necesitaba algo diferente, alguien que no solo cumpliera con la función, sino que trajera una energía nueva, algo que no podía definir, pero que su corazón anhelaba. Y así, sin saberlo, dio el primer paso hacia un cambio que transformaría por completo su vida. Algo tan pequeño e insignificante como una contratación estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de todo lo que conocía. En un mundo donde el lujo es la norma, lo inesperado puede surgir en la forma más humilde. Fue exactamente eso lo que sucedió cuando la joven limpiadora cruzó por primera vez los portones de la imponente mansión. Para ella, ese lugar era casi surrealista, un contraste abrumador con la realidad de la que provenía. Pero incluso ante todo el esplendor, no se dejó intimidar. Llegó temprano, con el corazón acelerado, pero decidida a demostrar su valía. Su nombre era Julia, una joven de origen humilde, criada en un barrio modesto, donde la vida era una lucha diaria. Desde pequeña había aprendido que nada se conseguía sin esfuerzo, y que el trabajo duro era la única
manera de avanzar. Julia tenía sueños, pero estaban moldeados por la necesidad de sobrevivir, un futuro mejor, estabilidad financiera y quizás incluso poder ayudar a su familia. Al entrar en la mansión fue recibida por un ambiente que parecía pertenecer a otro mundo. Pisos de mármol pulido, lámparas de cristal, muebles que parecían haber salido de un palacio. Cada rincón de la casa exudaba opulencia y riqueza. Para Julia todo aquello era nuevo y fascinante, pero mantuvo la cabeza fría. Sabía que estaba allí para trabajar y que el lujo que la rodeaba no debía distraerla de sus tareas. Pronto fue presentada a sus responsabilidades: limpiar las inmensas salas, pulir los espejos, cuidar las alfombras persas, todo con un rigor impecable. La ama de llaves, una mujer rígida y de pocas palabras, le dio instrucciones claras. No había espacio para errores. La perfección se esperaba en cada detalle. A pesar de las exigencias, Julia se entregó al trabajo con dedicación. Había algo en su actitud, una serenidad y un enfoque que la destacaban. Era eficiente, pero también aportaba algo más, un toque de cuidado y una energía vibrante que parecía revitalizar los ambientes por donde pasaba. A diferencia de los empleados veteranos, que realizaban sus funciones casi mecánicamente, Julia ejecutaba cada tarea con una delicadeza natural, como si entendiera la importancia de su papel en ese lugar. Y así, día tras día, comenzó a formar parte de esa mansión. Su presencia se notaba, aunque discretamente. Los empleados comentaban entre sí sobre la nueva limpiadora, elogiando su disposición y el cuidado con el que trataba cada detalle. Pero fue el dueño de la casa, Daniel, quien realmente percibió algo diferente. La veía a lo lejos, casi como una sombra que pasaba por los corredores, pero no podía dejar de notar la frescura que ella aportaba al ambiente. Julia, por su parte, también sentía la presencia de Daniel, aunque de forma distante. Él era una figura de respeto, alguien que parecía inalcanzable, viviendo en un mundo aparte. Sin embargo, había momentos en que sus miradas se cruzaban brevemente, y en esos instantes ella sentía algo que no podía explicar, una mezcla de curiosidad y respeto, tal vez incluso una conexión silenciosa que comenzaba a formarse. Y así, sin que ninguno de los dos lo percibiera completamente, la llegada de Julia comenzó a cambiar la dinámica de esa casa. La joven limpiadora, con su sencillez y dedicación, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una historia que nadie podría prever. A veces, es en los gestos más sutiles donde nacen las conexiones más profundas. Fue exactamente así como la relación entre Daniel y Julia comenzó a florecer, de forma casi imperceptible, como una semilla plantada en un suelo fértil, esperando el momento adecuado para germinar. Los primeros encuentros entre ellos eran breves y formales. Julia, siempre profesional, mantenía la cabeza baja cuando lo veía pasar por los corredores de la mansión. Él, por su parte, la observaba con una curiosidad contenida, intrigado por la ligereza que parecía aportar al ambiente. Inicialmente sus encuentros no eran más que coincidencias, él saliendo para una reunión de negocios y ella limpiando algún rincón olvidado de la casa. Pero con el tiempo, esos encuentros comenzaron a ser más frecuentes, como si el destino estuviera tejiendo lentamente los hilos que unirían sus vidas. En uno de esos encuentros, Daniel, que hasta entonces apenas había intercambiado palabras con Julia, se detuvo para agradecerle por su trabajo. Fue un gesto simple, un reconocimiento sutil, pero que llevaba un peso significativo. Julia, sorprendida por la amabilidad, respondió con una sonrisa tímida y un gracias sincero, sintiendo que algo diferente comenzaba a suceder. A medida que pasaban los días, las interacciones entre ellos se volvieron más frecuentes y menos formales. Daniel comenzó a hacer preguntas casuales, como si quisiera saber más sobre la joven que, de manera tan discreta, estaba transformando la atmósfera de su casa. Le preguntaba sobre su día, sobre su familia, y Julia, poco a poco, fue abriéndose, compartiendo pequeños fragmentos de su vida. Fue en una tarde tranquila cuando la conexión entre ellos comenzó a profundizarse. Daniel estaba en su despacho, rodeado de papeles y decisiones importantes, cuando se dio cuenta de que necesitaba un descanso. Decidió caminar por la mansión buscando un momento de paz en medio del torbellino de su vida agitada. Fue entonces cuando encontró a Julia en la biblioteca, limpiando cuidadosamente las estanterías llenas de libros antiguos. Al verla allí, tan concentrada en su tarea, sintió una curiosidad aún mayor. En un impulso se acercó y comenzó a conversar con ella sobre los libros que allí estaban. Julia, inicialmente tímida, reveló que le encantaba leer, pero que rara vez tenía tiempo para hacerlo. Daniel, sorprendido, descubrió una faceta de ella que no esperaba. Una joven inteligente, con sed de conocimiento, pero que las circunstancias de la vida habían limitado. La conversación, que comenzó hablando de libros, se expandió a otros temas. Él habló sobre los viajes que había hecho, los lugares que había visitado, y Julia lo escuchó con atención, encantada por historias que parecían tan distantes de su propia realidad. Y entonces, algo inesperado sucedió. Ella compartió un sueño que tenía,
el de un día poder estudiar y tal vez incluso viajar para conocer otros lugares. Fue la primera vez que ella le abrió su corazón, y Daniel, tocado por su sinceridad y humildad, sintió una conexión genuina, algo que no había sentido en mucho tiempo. Así, en esos momentos de conversación e intercambio de historias, la barrera entre el patrón y la empleada comenzó a disolverse. Comenzaron a encontrarse más frecuentemente, ya no como Daniel y una limpiadora, sino como dos almas que, de maneras diferentes, buscaban algo que no podían nombrar, pero que sentían profundamente. Lo que comenzó como simples encuentros casuales se estaba transformando lentamente en algo más, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Hay momentos en la vida en que las líneas entre lo que es correcto y lo que se desea comienzan a desvanecerse, y eso fue exactamente lo que sucedió entre Julia y Daniel. Lo que comenzó como conversaciones casuales, como un patrón curioso sobre la vida de su joven empleada, evolucionó gradualmente hacia algo más profundo, algo que ambos no pudieron seguir ignorando. Los días en la mansión comenzaron a ser diferentes. Julia, que antes se movía de manera casi invisible por las habitaciones, ahora sentía la mirada de Daniel, siguiéndola con más frecuencia. Había un nuevo ritmo en la casa, una tensión sutil pero palpable, que crecía con cada encuentro entre ellos. Ambos eran conscientes de este cambio, pero al mismo tiempo parecían incapaces de evitar lo que estaba sucediendo. Daniel, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, ahora se encontraba en una situación inesperada. No entendía completamente qué lo atraía tanto de Julia, si era su juventud, su sencillez, o tal vez la autenticidad que ella traía a un mundo que él sentía superficial y vacío. Intentaba racionalizar sus sentimientos, pero la verdad era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo verdadero, algo que lo hacía querer estar cerca de ella cada vez más. Por otro lado, Julia también sabía que lo que sentía no era apropiado, que había una línea invisible que no debía cruzar, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de que había encontrado algo especial, algo que nunca había experimentado antes. Daniel, con su encanto maduro y el cuidado inesperado con que la trataba, despertaba en ella emociones que iban por su amabilidad. Los encuentros entre ellos comenzaron a volverse más intencionados. Daniel, que antes pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su despacho o fuera de la mansión, ahora buscaba excusas para estar donde Julia estaba. Un día la invitó a tomar un café en la terraza, algo que ella aceptó con cierta reticencia, pero con el corazón acelerado. Sentados allí, con la vista deslumbrante de los jardines de la mansión al fondo, compartieron más que palabras. Compartieron miradas, sonrisas y silencios que hablaban más que cualquier conversación. Con el tiempo, esos momentos se volvieron cada vez más frecuentes e íntimos. Comenzaron a pasear juntos por los jardines, a conversar sobre cosas que iban mucho más allá del trabajo o de la rutina de la casa. Daniel confió en Julia sus frustraciones, sus dudas e incluso la soledad que sentía en medio de todo aquel lujo. Y Julia, por su parte, se sintió cómoda para revelar sus propios sueños, miedos y el peso que cargaba por ser el principal sostén de su familia. Fue en una de esas tardes, mientras caminaban lado a lado entre las flores del jardín, que lo inevitable sucedió. Daniel, impulsado por un deseo que ya no podía contener, tocó la mano de Julia de manera suave, pero llena de intención. Ella, que sentía el mismo deseo, no se apartó. Se detuvieron, se miraron a los ojos por un largo momento, y en ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El beso que siguió fue la confirmación de lo que ambos ya sabían, pero que hasta entonces no habían admitido. Lo que sentían el uno por el otro era más que una simple atracción. Era un romance que, aunque improbable, había echado raíces profundas en sus corazones. Se entregaron a ese momento, conscientes de las consecuencias, pero incapaces de resistir lo que sentían. Y así, el romance entre Daniel y Julia floreció, silenciosamente y oculto de los ojos del mundo. En medio del lujo de la mansión, encontraron algo que el dinero nunca podría comprar, un sentimiento genuino que los conectaba de una manera que ninguno de los dos podía prever. Pero como todo secreto, el suyo estaba destinado a ser descubierto, y las repercusiones de ese descubrimiento cambiarían sus vidas para siempre. Los secretos tienen una manera peculiar de revelarse, especialmente aquellos que intentamos mantener ocultos. En la lujosa mansión, donde cada detalle parecía estar bajo control, el romance clandestino entre Daniel y Julia estaba a punto de ser expuesto, sacando a la luz emociones para las que ninguno de los dos estaba preparado. La esposa de Daniel, una mujer que siempre se había enorgullecido de su habilidad para percibir hasta los cambios más sutiles a su alrededor, comenzó a notar que algo estaba diferente. No era tonta. En medio del frenético ritmo de eventos sociales, reuniones y compromisos que llenaban su vida, ella mantenía un ojo atento a todo lo que ocurría en su casa. Pequeñas cosas empezaron a llamar su atención: el tiempo que su marido pasaba en casa, la forma en que parecía más relajado, más liviano, casi como si hubiera redescubierto
una parte de sí mismo que ella no veía desde hacía años. Esos cambios, aunque sutiles, no pasaron desapercibidos. Ella empezó a observar más de cerca y con el tiempo notó algo aún más inquietante. La nueva limpiadora, Julia, había un aura diferente a su alrededor, algo que la esposa de Daniel no podía definir, pero que la incomodaba profundamente. Era como si Julia se estuviera convirtiendo en una presencia constante, no solo en la rutina de la casa, sino en la vida de su marido. Y entonces, las sospechas comenzaron a transformarse en una certeza oscura. Ella notó cómo las miradas entre Julia y su marido parecían prolongarse un poco más de lo normal, cómo él parecía estar siempre cerca cuando Julia estaba presente. Pequeños gestos, miradas, sonrisas, todo esto empezó a formar un cuadro que la esposa de Daniel no quería ver, pero que ya no podía ignorar. La confirmación de sus sospechas llegó en una noche fría. La mansión estaba en silencio, y la esposa de Daniel, sintiéndose inquieta, decidió bajar al salón. Fue allí, entre las sombras, donde vio algo que la dejó sin palabras. Julia y su marido estaban juntos, demasiado cerca para ser solo patrón y empleada, sus cuerpos casi tocándose mientras conversaban en voz baja, sus rostros iluminados por una expresión de intimidad que ella no veía entre ellos desde hacía años. Se detuvo, paralizada, mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos. No notaron su presencia, completamente absortos el uno en el otro. La esposa de Daniel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El aire se volvía más denso, difícil de respirar. Una ira creciente comenzó a hervir dentro de ella, mezclada con un dolor agudo que la golpeaba como una cuchilla afilada. Aquella traición era más que una ruptura de votos matrimoniales. Era una violación de todo lo que ella creía ser seguro y correcto en su vida. Sin hacer ruido, retrocedió hacia las sombras, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. No había más dudas. Su marido, el hombre con quien había compartido tantos años, estaba involucrado en un romance con la joven a la que ella misma había permitido entrar en su casa. Y fue así, en ese silencio opresivo, que el secreto finalmente fue descubierto. Lo que seguiría sería una tormenta de emociones y consecuencias que nadie podría prever. La esposa de Daniel, herida y consumida por la ira, no se quedaría en silencio. Estaba a punto de actuar, y la reviravolta que eso traería transformaría completamente la vida de todos los involucrados. Hay dolores que se transforman en ira, y esa ira, cuando se alimenta, puede convertirse en una fuerza implacable. El descubrimiento de la traición por parte de su marido fue un golpe profundo para la esposa de Daniel, una mujer acostumbrada al control, a la elegancia y al respeto. Pero ahora, todo eso parecía haber sido arrancado de ella en un solo momento devastador. En los días que siguieron al descubrimiento, la esposa de Daniel se mantuvo en silencio, procesando lo que había visto. No confrontó inmediatamente a su marido, ni hizo escenas dramáticas. En lugar de eso, se retiró dentro de sí misma, planeando cuidadosamente su próximo paso. La furia que sentía era intensa, pero sabía que necesitaba ser estratégica. La humillación de ser traicionada, especialmente con alguien tan joven y en su visión insignificante como Julia, era insoportable. Comenzó a observar con aún más atención, notando cada pequeño detalle que confirmaba sus sospechas. Ya no había espacio para dudas. Su marido estaba involucrado en un romance ilícito y, peor aún, parecía estar emocionalmente involucrado de una manera que ella no había visto en años. Ese pensamiento la corroía, pero en lugar de dejarla vulnerable, eso solo la hizo más decidida. Entonces, en un día aparentemente común, mientras estaban solos en su enorme y fría sala de estar, finalmente decidió actuar. Llamó a su marido para una conversación, con una voz calmada, pero cargada de una tensión que era imposible ignorar. Él entró en la sala sin sospechar lo que estaba a punto de suceder, y encontró a su esposa sentada con una postura rígida, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. «Necesitamos hablar», comenzó ella sin rodeos. La frialdad en su tono hizo que Daniel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Instintivamente, supo que no era una conversación trivial, y cuando ella finalmente reveló que sabía sobre su relación con Julia, el impacto de sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Él intentó justificarse, tartamudeando, buscando palabras que pudieran mitigar la situación, pero ella no estaba interesada en explicaciones ni en disculpas. La esposa de Daniel mantuvo el control, aunque por dentro estaba devastada. Fue directa: «Quiero el divorcio». La decisión estaba tomada, sin espacio para negociaciones. Y más que eso, dejó claro que exigiría una parte sustancial del patrimonio del matrimonio. Sabía que la fortuna que habían construido juntos era tanto suya como de él, y ahora ella usaría eso como su arma. Daniel, todavía aturdido por la revelación y por la demanda repentina, se quedó en silencio por unos instantes. Podría haber reaccionado con ira, podría haber intentado argumentar, pero, para sorpresa de su esposa, aceptó su exigencia sin luchar. Parecía cansado, resignado, como si el peso de su propia culpa fuera suficiente para impedirle resistir. Sabía que había destruido lo que quedaba
esperaba de su matrimonio, y ahora estaba dispuesto a pagar el precio. «Si eso es lo que quieres», dijo con una voz cargada de una profunda tristeza, «puedes quedarte con todo». Esa reacción inesperada dejó a la esposa de Daniel momentáneamente sin palabras. Ella esperaba una batalla, una resistencia, pero lo único que encontró fue una aceptación fría e inmediata. En el fondo, eso la enfurecía aún más, como si él estuviera dispuesto a sacrificarlo todo por ese romance que a sus ojos era una completa locura. Pero a pesar de la ira, se mantuvo firme. Estaba decidida a seguir adelante, a quitárselo todo y dejarlo con casi nada. Esa era su venganza, su manera de hacer que él sintiera el peso de su traición. Y así, el proceso de divorcio se inició, marcando el comienzo de una nueva fase en sus vidas. Para ella, era el momento de cortar todos los lazos y empezar de nuevo, con la mayor parte de la fortuna que habían construido juntos. Para él, era la aceptación de una pérdida que iba más allá de lo material. Era la pérdida de una vida que había pensado que era inquebrantable, pero que ahora estaba desmoronándose ante sus ojos. A veces, las reacciones más inesperadas vienen de los momentos más cruciales. Cuando la esposa de Daniel anunció que exigiría el patrimonio en el divorcio, esperaba una reacción fuerte. Después de todo, habían construido esa fortuna juntos, y ella sabía cuánto valoraba su marido cada centavo de su riqueza. Sin embargo, lo que encontró fue algo totalmente diferente, una aceptación fría y casi indiferente. Daniel, conocido por su astucia en los negocios y su habilidad para preservar sus posesiones, ahora se encontraba en una posición donde el dinero simplemente había perdido el significado. En ese momento, sintió que la verdadera pérdida no estaba en su fortuna, sino en algo mucho más profundo e íntimo. La vida que había llevado hasta entonces, las decisiones que lo habían llevado a ese punto, y la conexión que ahora compartía con Julia, la joven que había transformado su perspectiva del mundo. Cuando su esposa exigió la mayor parte del patrimonio, él no discutió, no luchó. Para su esposa, eso fue un shock. Conocía bien al hombre con quien se había casado, y el que estaba frente a ella, aceptando pasivamente la pérdida de casi todo, era un extraño. Ese comportamiento inesperado la dejó perpleja, casi sin saber cómo reaccionar. Ella esperaba una intensa batalla legal, tal vez incluso una guerra emocional, pero lo que recibió fue una rendición silenciosa. «Puedes quedarte con todo», dijo él, sus palabras cargadas con una tranquilidad que su esposa nunca había escuchado antes. «No lo necesito, ya no». Esa frase resonó en su mente, generando una mezcla de ira, incredulidad y, extrañamente, una sensación de derrota, no por el dinero, sino porque se dio cuenta de que de alguna manera él se estaba liberando de algo que ella pensaba que lo controlaba. El dinero, las propiedades, el estatus, todo eso parecía haber perdido poder sobre él. Y para ella, que siempre había creído que el éxito material era la base de todo, esa reviravolta era difícil de comprender. Para Daniel, aceptar la pérdida fue como soltar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Durante años, había vivido con el objetivo de aumentar su fortuna, de preservar lo que había conquistado. Pero ahora, ante la posibilidad de empezar de nuevo, vio una oportunidad de reconectarse con algo que había perdido en el camino: su propia humanidad, su capacidad de sentir y amar sin la barrera del dinero. Mientras avanzaba el divorcio, Daniel comenzó a deshacerse de las ataduras de su antigua vida. Vendió algunas propiedades, liquidó activos y se preparó para una nueva etapa, una fase en la que el lujo y la ostentación ya no serían los pilares de su existencia. Estaba dispuesto a abandonar todo, a empezar de nuevo, con casi nada en sus manos, pero con Julia a su lado. Esa decisión no fue fácil. Sabía que estaba renunciando a una vida de seguridad y privilegios, pero al mismo tiempo sentía una libertad que nunca había experimentado antes. Era como si, al perder todo, finalmente estuviera ganando algo mucho más valioso: la oportunidad de vivir una vida auténtica, guiada no por el miedo a la pérdida, sino por el valor de seguir su corazón. La esposa, por su parte, se quedó con la mayor parte de la fortuna, pero la victoria no le trajo la satisfacción que esperaba. En el fondo sabía que, aunque había salido victoriosa en el aspecto material, había perdido algo igualmente importante: la oportunidad de ser verdaderamente amada y apreciada, algo que Julia, de manera inesperada, había encontrado. Así, Daniel, ahora sin la mayor parte de su riqueza, se preparaba para una nueva vida al lado de Julia, mientras su esposa, con todo el dinero que pudiera desear, enfrentaba la amarga realidad de que la verdadera felicidad no se puede comprar. ¿Esperabas que esto sucediera? Comenta aquí abajo, ¿qué harías tú en esta situación en el lugar de Daniel? Continuando, hay momentos en los que perder es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Para Daniel, el proceso de divorcio no solo trajo la pérdida de su fortuna, sino también la pérdida de una vida que había construido meticulosamente a lo largo de los años. Sin embargo,
embargo, a diferencia de lo que muchos podrían esperar, no enfrentó esta pérdida con desesperación o arrepentimiento. Por el contrario, la aceptó con una serenidad que sorprendió a todos a su alrededor. Después de decidir entregar el patrimonio a su esposa, comenzó a reflexionar sobre lo que quedaba en su vida: el dinero, las propiedades, el lujo, todo eso que un día había definido su existencia, ahora parecía vacío, desprovisto de significado. Daniel se dio cuenta de que durante años había estado en una carrera interminable por más, acumulando riquezas sin cuestionar nunca por qué. Pero ahora, esa carrera había llegado a su fin, y se encontraba ante una nueva realidad, donde lo que realmente importaba era lo que el dinero no podía comprar. Aceptar la pérdida fue un proceso gradual, pero liberador. Comenzó a desapegarse de cosas que antes consideraba indispensables. Vendió la inmensa mansión donde se habían construido tantas memorias, pero que ahora parecía solo un símbolo de una vida que ya no quería. Liquidó acciones, cerró negocios y simplificó su vida de maneras que antes habrían parecido impensables. Ese desapego material trajo consigo una sensación inesperada de ligereza. Ya no tenía que preocuparse por mantener un imperio, por la presión constante de mantener y aumentar su fortuna. Por primera vez en años, era libre para ser simplemente él mismo, sin las expectativas y obligaciones que el dinero conllevaba. Y en ese proceso comenzó a redescubrir partes de sí mismo que había olvidado: su capacidad para conectarse genuinamente con otras personas, para valorar las cosas simples y sobre todo para amar sin reservas. Julia, a su lado, se convirtió en el centro de su nueva vida. A ella no le importaba el hecho de que él hubiera perdido casi todo. Para ella, lo que realmente importaba era la persona que él era, el hombre que había aprendido a valorar lo que es realmente importante. Juntos comenzaron a planear una nueva vida, una vida lejos del lujo y de las formalidades de la alta sociedad. Hablaron de vivir en un lugar más pequeño, más modesto, pero donde pudieran construir algo genuino, basado en el amor y la simplicidad. La aceptación de la pérdida también trajo a Daniel una nueva perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente rico. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o en los bienes materiales, sino en las conexiones humanas, en las experiencias compartidas y en la capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Con Julia, redescubrió el placer de un paseo tranquilo, de una conversación sin prisas, de un abrazo que no necesitaba palabras. Esa nueva vida, aunque aún en sus etapas iniciales, ya comenzaba a mostrar a Daniel que había tomado la decisión correcta. Había perdido casi todo, pero lo que quedaba era mucho más valioso. Estaba libre de las cadenas invisibles que el dinero y el poder habían colocado a su alrededor, y ahora podía vivir según sus propios términos, con Julia a su lado, como una compañera y pareja de verdad. Así, al aceptar la pérdida, Daniel encontró algo mucho más precioso: una nueva vida, una nueva perspectiva y, sobre todo, un nuevo amor que no podía medirse en dinero o propiedades, sino en momentos, en sinceridad y en la simplicidad de estar junto a quien realmente importa. Empezar de nuevo puede ser aterrador, pero también es una oportunidad para descubrir quién eres realmente. Para Daniel, que ahora estaba libre de las ataduras del lujo excesivo y de la presión constante de mantener su fortuna, esta era la oportunidad de reconstruir su vida de una manera totalmente nueva, junto con Julia. La decisión de abandonar el lujo y empezar una nueva vida con Julia no fue tomada impulsivamente. Daniel sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, donde las certezas de su antigua vida ya no se aplicaban. Ya no tendrían las mansiones, los coches caros ni los viajes lujosos, pero a cambio ganaría algo mucho más valioso: la libertad de vivir una vida auténtica y plena, al lado de alguien que lo amaba por quien era, y no por lo que poseía. Decidieron mudarse a un lugar más sencillo, lejos de los reflectores y de la mirada atenta de la sociedad. Optaron por una casa modesta, en un pequeño pueblo donde nadie los conocía. Para Julia, esta nueva vida era una oportunidad de vivir sin las limitaciones que antes la restringían. Para Daniel, era una oportunidad de descubrir lo que realmente importaba en la vida, lejos de las distracciones superficiales que habían consumido tanto de su tiempo y energía. La transición a esta nueva vida no fue fácil. Daniel, acostumbrado al confort y a la comodidad de su antigua vida, tuvo que aprender a adaptarse a una realidad más modesta. Comenzó a hacer cosas que antes parecían impensables, como cuidar su propio jardín, preparar comidas sencillas y aprender a vivir con menos. Esas tareas cotidianas que antes parecían triviales, ahora se convirtieron en una fuente inesperada de satisfacción. Julia, que siempre había vivido una vida sencilla, lo ayudó a ajustarse. Le enseñó a encontrar alegría en las pequeñas cosas, como el placer de un café compartido por la mañana, el sonido de los pájaros al amanecer y las largas caminatas
días por los senderos de la región. Juntos, exploraron esta nueva vida, descubriendo que lo que realmente los unía era mucho más fuerte que cualquier riqueza material. También comenzaron a planear un futuro juntos. Aunque Daniel ya no tenía los vastos recursos de antes, todavía poseía lo suficiente para garantizar que pudieran vivir cómodamente. Pero más importante que el dinero, era el hecho de que ambos estaban comprometidos a construir una vida que reflejara sus verdaderos valores, una vida basada en la honestidad, el respeto mutuo y el amor genuino. Con el tiempo se convirtieron en parte de esa pequeña comunidad, haciendo amigos y participando en actividades locales. Daniel, que antes era visto como una figura distante e inaccesible, ahora era solo un vecino más, alguien que contribuía a la comunidad y vivía de manera sencilla y humilde. Encontró un nuevo propósito en ayudar a las personas a su alrededor, usando su conocimiento y experiencia para apoyar pequeñas iniciativas locales y proyectos comunitarios. Esta nueva jornada también los acercó de maneras que antes parecían imposibles. Sin las distracciones y presiones de su antigua vida, pudieron concentrarse en su relación, construyendo una base sólida de confianza y amor. Cada día era un nuevo descubrimiento, un nuevo aprendizaje sobre lo que significaba estar realmente presente en la vida del otro. Daniel y Julia siguieron juntos en esta nueva jornada, descubriendo que la verdadera riqueza no está en acumular bienes materiales, sino en vivir una vida plena, llena de amor, simplicidad y autenticidad. Habían cambiado una vida de excesos por una vida con significado, y en el proceso encontraron una felicidad que antes parecía inalcanzable. Para la esposa, fue la conclusión de un ciclo marcado por la traición y la venganza, donde salió con la mayor parte de la fortuna, pero con un corazón pesado y un vacío que el dinero no podía llenar. Para Daniel, sin embargo, esa formalidad marcó el fin de una era y el comienzo de una vida completamente nueva. Después de que se firmaron los papeles, dio los pasos finales para deshacerse de los últimos lazos con su pasado. La venta de la mansión, que antes era un símbolo de su éxito, fue uno de los momentos más significativos de esta ruptura. Se despidió de los grandes corredores, de los salones de fiestas que una vez acogieron a la alta sociedad y de los recuerdos que estaban incrustados en cada rincón de ese lugar. Todo fue dejado atrás, vendido, donado o simplemente abandonado. Al vaciar su antigua oficina donde se habían tomado tantas decisiones importantes, sintió una mezcla de alivio y nostalgia. Cada objeto que retiraba de las estanterías y cajones parecía llevar consigo un pedazo de su antigua identidad. El hombre de negocios implacable, el marido distante, el magnate que siempre puso el éxito material por encima de todo. Pero ahora, esos recuerdos ya no tenían el poder de atarlo. Estaba listo para seguir adelante, para liberarse del peso de su pasado. Este proceso de desapego no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo a lo desconocido y de cuestionamiento sobre las decisiones que había tomado. Pero, al lado de Julia, encontró la fuerza necesaria para continuar. Ella lo apoyaba en cada decisión, ofreciendo un amor incondicional que él nunca había experimentado antes. Juntos, enfrentaron lo que parecía ser un abismo, pero que en realidad era un puente hacia una nueva vida. La ruptura completa también significaba abandonar las conexiones sociales que antes definían su existencia. Los viejos amigos, los socios de negocios, las fiestas lujosas, todo eso fue dejado atrás. Muchas de esas relaciones eran superficiales, basadas más en intereses que en una verdadera amistad. Ahora, sin el peso de mantener una imagen pública, podía concentrarse en construir relaciones genuinas, basadas en el respeto y la afinidad, y no en el estatus. A medida que la ruptura con el pasado se completaba, Daniel y Julia comenzaron a sentir una nueva ligereza en sus vidas. Estaban libres para construir algo completamente nuevo, sin las sombras del pasado que los atormentaran. Cada decisión que tomaban, cada paso que daban juntos, era un acto de creación de una nueva identidad, una nueva historia. Con la ruptura completa, Daniel finalmente dejó atrás la vida que un día definió quién era. Él y Julia estaban listos para escribir el próximo capítulo, un capítulo que sería guiado no por el peso de lo que había sido, sino por la promesa de lo que podría ser. Estaban listos para enfrentar el futuro, juntos, con el corazón ligero y el alma llena de esperanza. A veces el verdadero lujo está en las cosas más simples de la vida. Para Daniel y Julia, la transición a una vida más modesta no fue solo un cambio de circunstancias, sino una transformación profunda en su manera de ver el mundo. Al alejarse del brillo y las presiones de la alta sociedad, comenzaron a descubrir lo que realmente importaba y, sorprendentemente, encontraron una riqueza mucho mayor de lo que cualquier cuenta bancaria podría ofrecer. Se establecieron en una casa pequeña y acogedora, en una ciudad lejos del glamour y las exigencias del pasado. La casa, simple en su construcción, estaba rodeada de un jardín que Julia adoraba cuidar. Allí, Daniel, ahora solo un hombre, sin los títulos y responsabilidades que antes lo definían, descubrió la alegría de un
día a día sin complicaciones, donde cada jornada era una oportunidad para vivir plenamente, sin las distracciones que antes lo consumían. Las mañanas comenzaban temprano, pero no con la prisa de antaño. Tomaban café juntos en la pequeña cocina, compartiendo planes para el día y conversando sobre cosas simples, el clima, los vecinos, los libros que estaban leyendo. Ese tiempo juntos, sin interrupciones, se convirtió en uno de los momentos más preciados para ambos. Ya no había reuniones urgentes ni llamadas telefónicas que interrumpieran esas conversaciones. Eran solo ellos, la mesa de desayuno y el mundo exterior, que ahora parecía menos apresurado y más generoso. Daniel, quien antes delegaba cada aspecto de su vida a empleados y asistentes, comenzó a apreciar las tareas cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Aprendió a cocinar platos sencillos, a cortar leña para calentar la casa en los días fríos e incluso a reparar pequeños problemas que surgían en la casa. Cada tarea, por más humilde que fuera, le daba un nuevo sentido de realización y propósito. Julia, por su parte, estaba en la cima de su felicidad. Siempre había soñado con una vida así, donde pudiera vivir en paz, rodeada de la naturaleza y el amor. Le encantaba cuidar el jardín, plantar flores y vegetales, y ver cómo todo florecía bajo su cuidado. Cada día sentía que estaba construyendo algo duradero, algo que reflejaba no solo sus esfuerzos, sino también el amor que ella y Daniel compartían. La comunidad que los rodeaba, aunque pequeña, los acogió con los brazos abiertos. Los vecinos, inicialmente curiosos sobre la nueva pareja que se había mudado a la ciudad, pronto los aceptaron como parte de la comunidad. Participaban en eventos locales, ayudaban en proyectos comunitarios y lentamente construyeron amistades genuinas. Para Daniel, esas conexiones eran un nuevo tipo de riqueza, algo que nunca había experimentado en su vida anterior. Descubrió que, aunque ya no tenía el poder y la influencia que una vez poseía, ahora tenía algo mucho más valioso: el respeto y el cariño de personas que lo veían por quien era y no por lo que poseía. La simplicidad de esta nueva vida trajo una sensación de plenitud que Daniel jamás había experimentado antes. Cada día era una oportunidad para vivir de manera auténtica, para valorar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas en medio del caos de su antigua existencia. Él y Julia encontraron felicidad en los gestos más simples: un paseo por el campo al atardecer, una comida casera compartida en la terraza, una tarde de lectura juntos, acompañados por el suave sonido del viento en los árboles. Esta vida simple no significaba una ausencia de desafíos, pero lo que cambió fue la forma en que los enfrentaban. Juntos, enfrentaron las dificultades con paciencia y amor, sabiendo que la verdadera fuerza venía de la unión y el apoyo mutuo. Daniel, que antes veía los problemas como obstáculos que debían superarse con fuerza y dinero, ahora entendía que muchos de esos desafíos eran oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y de conexión. Así, la vida simple que eligieron vivir se convirtió en su mayor logro. En medio de la naturaleza, lejos del ruido del mundo exterior, descubrieron que la plenitud del corazón no se trata de cuánto se tiene, sino de cómo se vive y con quién se comparte el viaje. Daniel y Julia, ahora libres de las cadenas del pasado, finalmente estaban en paz, viviendo una vida de verdadera riqueza, la riqueza del amor, la simplicidad y la plenitud del corazón. Cuando se pierde todo lo que un día pareció esencial, se descubre lo que realmente importa. La historia de Daniel y Julia es más que un cuento de romance o redención. Es una reflexión profunda sobre lo que significa ser verdaderamente feliz y lo que constituye la verdadera riqueza en la vida. Después de haber dejado atrás la vida de lujo y excesos, Daniel y Julia encontraron una nueva forma de vivir, donde el amor y la simplicidad eran los pilares centrales. Este viaje, marcado por pérdidas, cambios y descubrimientos, los llevó a una comprensión más clara de lo que realmente importa en la vida. No eran los bienes materiales ni el estatus social lo que definía su felicidad, sino las conexiones humanas, los momentos de paz y la capacidad de vivir de acuerdo con sus valores más profundos. Daniel, que un día había creído que su identidad y valor estaban vinculados a su fortuna, ahora veía el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Se dio cuenta de que el dinero, por más que facilitara la vida, también cargaba un peso que muchas veces distorsionaba las verdaderas prioridades. Al renunciar a su fortuna, encontró una libertad que nunca había experimentado antes, la libertad de ser él mismo, sin las máscaras impuestas por la riqueza y el poder. Julia, con su visión simple y práctica de la vida, fue la luz que guió a Daniel en esta transformación. Ella nunca deseó el lujo ni las extravagancias que él poseía. Para ella, lo que importaba era la sinceridad de los sentimientos, la autenticidad de las acciones y la integridad con la que se vivía la vida. A su lado, Daniel aprendió que la verdadera grandeza no está en la acumulación de bienes, sino en la generosidad de espíritu, en la capacidad de amar sin reservas y en la disposición de compartir lo que se tiene, por pequeño que sea.
Juntos vivieron días de pura simplicidad, pero también de profunda alegría. Cada momento era valorado, cada pequeño gesto era apreciado. Aprendieron que la vida no necesita ser grandiosa para ser significativa, que la verdadera riqueza está en las experiencias compartidas, en las risas espontáneas, en las conversaciones que duran hasta tarde en la noche y en los silencios cómodos que solo dos almas verdaderamente conectadas pueden compartir. El viaje de Daniel y Julia también sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros, que muchas veces, en la búsqueda incesante de más, perdemos de vista lo que realmente nos trae felicidad. Es fácil dejarse llevar por el deseo de éxito, de reconocimiento, de acumulación de bienes, pero al final, esas cosas son efímeras y a menudo vacías. Lo que permanece son las relaciones que cultivamos, los momentos de amor y conexión, y la paz interior que proviene de vivir una vida alineada con nuestros valores más profundos. Al reflexionar sobre su viaje, Daniel, ahora simplemente un hombre como cualquier otro, pero tal vez más rico de lo que jamás había sido antes, comprendió que su mayor logro no estaba en sus antiguas riquezas, sino en la nueva vida que él y Julia construyeron juntos. Una vida que, aunque simple, estaba llena de significado, de amor verdadero y de una felicidad que el dinero nunca podría comprar.